paso de BTS por El Paso, Texas. Este pasado fin de semana, 2 y 3 de mayo de 2026, no fue solo un concierto, sino un fenómeno cultural que paralizó la frontera. La agrupación surcoreana logró lo que pocos artistas consiguen, unir a dos países en una sola celebración de color morado. Con una capacidad para aproximadamente 40,000 asistentes por noche, el Sun Bowl Stadium fue el epicentro de la energía. El estadio lució completamente lleno. La producción destacó por su despliegue tecnológico, utilizando pantallas gigantes de ultra alta definición y una pasarela extendida que permitía a los miembros estar más cerca de los fans. Esto es lo mismo que estuvimos viendo en los pasados conciertos de BTS, y que quiero destacar que desde el momento en que se dio el montaje de lo que era el escenario, se notaba mucho la diferencia pues con los otros estadios, porque este se notaba efectivamente muy pequeño. Entonces todo lo que era el área de abajo se sentía de repente como que hacía falta espacio, porque habíamos estado viendo que se acomodaba diferente, pero esto creo que también lo hizo un poco más cálido. Ahora, el impacto fronterizo. Lo más distintivo de estas fechas fue la conexión con Ciudad Juárez, debido a la cercanía del estadio con el río Bravo. Por esta razón hubo turismo masivo. Se reportaban filas interminables en los puentes internacionales Paso del Norte, Córdoba, Américas, desde 3 días antes del evento. Inclusive yo estuve viendo personas que iban desde Monterrey a El Paso, que tardaban pues sí 2 o 3 días en llegar, porque iban cruzando prácticamente por todo el estado de Texas. Así que es verdad que el impacto, digamos, para el turismo fue muy muy grande. Pero también tuvimos fans que estaban de lejitos. Cientos de fans en el lado mexicano que no consiguieron boletos se reunieron en los puntos altos de Ciudad Juárez y cerca de la frontera con binoculares y telescopios para intentar ver las pantallas y escuchar la música. Inclusive había personas que desde el lado mexicano, desde las azoteas de sus casas, podían alcanzar a escuchar algo del concierto y estaban realmente muy emocionados. Y aquí en México, en diferentes noticieros importantes, se reportó esto. Ahora que esto también era importante porque lo consiguieron las ARMYs. En un gesto de bienvenida, tanto la estrella de la montaña Franklin en El Paso como la X en la Plaza de la Mexicanidad en Juárez se iluminaron de color morado. Y vi también en diferentes noticieros de Estados Unidos como las ARMYs habían pedido pues el permiso para poder lograr este pues evento de que se iluminara la estrella tanto de un lado como del otro, lo cual fue simple y sencillamente increíble. Ahora, los momentos más emotivos, las baladas acompañadas por el océano de Army Bombs que cambiaban de color sincronizadamente. Tuvimos el cierre con un mensaje de unidad y agradecimiento, reconociendo específicamente a la comunidad latina que viajó de diversas partes de México y Estados Unidos. La relevancia económica de este fenómeno, el impacto que fue para El Paso, tenía que ver pues con esta llegada masiva de turistas. Los hoteles alcanzaron el 100% de ocupación y los comercios locales, especialmente restaurantes y tiendas de productos coreanos, vieron un aumento sin precedente en sus ventas, consolidando a la ciudad como una parada estratégica para gira de estadios de esta magnitud. Este evento marca el inicio de su paso por Latinoamérica en este tour, ya que próximamente su parada es la Ciudad de México, el estadio GNP Seguros, esta misma semana, algo que está causando muchísima emoción. Digamos que los conciertos en México son los que ahorita se está esperando muchísimo de ellos, y va a ser un precedente también para el resto de países que van a visitar en Latinoamérica, dígase por ejemplo Colombia, Chile, Perú, Argentina, el mismo Brasil. Entonces imagínense, es como vamos a dar una pauta que se va a seguir en toda Latinoamérica, lo cual por cierto también me recuerda que se estuvo hablando muchísimo también del impacto negativo, ciertos comportamientos, no digamos que en todas las fans, pero sí de que se podría considerar acoso hacia los chicos mientras estuvieron en El Paso, una ciudad que es realmente muy pequeña y que de repente pues era fácil averiguar dónde estaban o en algún punto encontrarlos, como llegó a suceder con algunos miembros, dígase NAM. El siguiente problema que también se dio a notar muchísimo tenía que ver con que hubo grandes filas, sobre todo en el primer día de conciertos, porque las personas no cabían por los accesos de entrada al concierto, lo cual generó que pues se retrasó más de 1 hora. Entonces la infraestructura del Paso
de repente sí se sintió pequeña para lo que se necesitaba. Sin embargo, al ser la primera vez que un grupo de esta magnitud se presenta, pues esperemos que para futuras emisiones, que inclusive otros grupos coreanos también pudieran llegar, pues las cosas mejoren. Pero sí le tocó a BTS abrir camino en una ciudad en Estados Unidos, que yo también recuerdo que cuando se anunció dije, ¿y por qué el paso? Pero ahora entiendo que tiene que ver más con una situación de unir y de darle coherencia a lo que venía siendo el tour de BTS Arirang, hablando acerca, pues sí, de esta pequeña franja que existe, porque en realidad sí es pequeña en todos los sentidos, que nos separa pues de tantos mexicoamericanos que viven del otro lado y también de los mismos mexicanos que estamos aquí ya tan ansiosos de verlos. Así que este fue un análisis pequeño y ahora, si les parece bien, vámonos directamente a mi cuenta de ex Twitter a ver las últimas actualizaciones y noticias. Por si quieren visitarme, les recuerdo que me pueden encontrar en ex Twitter como @boyswelove2023. Ya tenemos una cantidad de momentos preciosos para coleccionar de todo lo que ocurrió en El Paso, Texas este fin de semana. Aunque yo no les estuve haciendo videos, aquí en lo que es mi cuenta de ex Twitter sí estuve reportando todo lo que iba pasando con los momentos que yo sentía que eran más icónicos de cada concierto. El que cantaran Dionysius, que de hecho ya vi la presentación, sí fue muy emocionante. Es una canción que lleva tanta energía y que de repente sabíamos que es tan agotadora cuando se hace la coreografía completa, que el poderlos ver disfrutar este momento también valía oro. Y tantos momentos que también nos han empezado a regalar, tanto Jimin como Jungkook, en cada concierto como que se van soltando más y más, y tenemos momentos realmente muy muy lindos entre ellos. Fíjense que entre las cosas que ustedes también me han estado comentando, que han notado que ha ocurrido durante toda esta gira, y que sí yo lo he leído en varias partes, tiene que ver mucho con la falta de presencia de Jimin en las cámaras, porque de repente se sentía que no aparece tanto en lo que vendría siendo las pantallas del estadio o de los estadios, dependiendo de dónde se han ido presentando. Y de ahí este momento que se ha vuelto también muy icónico de Jungkook, cuando sujeta la cámara del dron para tomar a Jimin él mismo. Algunas dicen que es una especie de respuesta justamente a este problema que se ha generado con la dirección de cámaras durante pues lo que vienen siendo los conciertos de los chicos, que yo entiendo, son 7, o sea, hay que darle su tiempo y su momento a cada uno, pero digamos, caso específico de Jimin ha llamado mucho la atención. Algunas de ustedes ya me han escrito que quieren que hable específicamente de esta situación que provoca la empresa, y yo les diría sinceramente que no solo es con Jimin. Hay diferentes casos muy notorios en diferentes agrupaciones que maneja HYBE y sus subsidiarias, donde podemos notar que siempre hay una falta, digamos, de atención con los miembros en general. Entonces, interesante tema, y esta que fue la respuesta de Jungkook hacia este aparente problema que cada vez se reporta más y más en redes sociales. Hay tantos momentos icónicos que están saliendo de los chicos. También, por cierto, alguien me escribió en nuestra comunidad de Telegram de los expedientes secretos que si se estaban transmitiendo los conciertos vía Weverse. No, solo se transmitieron los de Goyang y los de Tokio, y todos los demás conciertos que hemos visto y que vamos a tener, la verdad es que dependemos, pues sí, de lo que las fans que están ahí nos quieren compartir, y podemos comprender perfectamente que hay momentos que es mejor vivirlos a estar tomando con un celular, y sin embargo siempre habrá alguien de su corazoncito le nazca el que nos puedan compartir momentos que, pues ya les decía, se vuelven icónicos, ¿no? Aunque de repente no tenemos todo el contexto completo del concierto, porque obviamente no lo estamos viendo completo, ¿no? Muchas veces solo estamos viendo fracciones de, pues, las canciones o de momentos, palabras que se dijeron. Es importante agradecer el que podamos ver, aunque sea estos momentos que a veces no traen la super calidad, a veces se mueven las cámaras, es muy difícil, pero agradecemos que nos muestren lo que está pasando adentro. Me hace falta hacerles todo un resumen desde que se presentaron los chicos, pues sí, en este especial para Netflix. Obviamente estas primeras presentaciones, los lanzamientos de los demás MVs después de Swim, tuvimos 2.0 y también tuvimos Hooligan, así que espérenme, denme chance, les prometo que todo eso va a venir aquí al canal, más todo lo que se esté generando. Esta semana realmente es muy importante
para todos nosotros también que amamos a BTS, no importa en qué parte de Latinoamérica estén o del mundo, porque como les decía, los ojos están puestos en lo que viene en México y tan era importante esta situación que de ahí llega estos conciertos en El Paso, Texas, para unir este concepto de la gira mundial y unir países, unir a los fans de BTS. Así que con esta bonita reflexión me despido por el día de hoy, así como con estas imágenes de Jungkook, y les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Este video viene con una dedicatoria enorme y gigante para nuestros miembros del canal, también nuestros colaboradores activos. Gracias por los comentarios que dejaron en el último video que publiqué, donde hablaba acerca del horóscopo chino y cómo pues todas las características de Jimin encajan perfectamente, y me falta hacerles uno más de Jungkook también, así que espérenlo. Todo esto debe venir esta semana, una semana, les repito, lleno de emoción y lleno de amor. Así que pues les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Les recuerdo que esto es Boys We Love, que me encanta que compartan, comenten, y si son una almita nueva que apenas pasan por aquí, espero que se unan a nuestra familia. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.